Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos en este domingo 6 de noviembre de 2022. Que sus iglesias, a donde quiera que asistan ustedes, reciban mucha bendición y que su iglesia siga creciendo. Estamos en la serie Vivamos sin temor, día 7 de esta serie. El temor al temor. Así le llamamos el día de hoy. Temor al temor. Seamos libres de los escarnecedores. Dice el texto: E Isaías le respondió: Así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Siria. Esto está en Segundo de Reyes 19:6. Sennacherib es un rey poderoso de Asiria y viene arrasando, conquistando todo a su paso. Uno de sus funcionarios, el Ramsaces, se le llama su oficio, fue enviado al pueblo de Judá para atemorizarlos. Aunque el mayordomo del rey Ezequías, del pueblo de Dios, le pidió a el Ramsaces, que no hablara en lengua judea, sino en arameo, para que los de Judá no entendieran. El Ramsaces insistió en hablar en la lengua que todos pudieran entender, y su discurso fue irrespetuoso para con el rey Ezequías y para con Jehová, su Dios. Leamos solamente el final de su insultante amenaza. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno de las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamad o de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo calló y no respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho: no le respondáis. Esto está en Segundo de Reyes 18:35 al 36. Esto es blasfemo, es algo en contra del pueblo de Dios y en contra de Dios mismo. Como era de esperarse, los ánimos del pueblo estaban por los suelos, y el rey Ezequías rasgó sus vestidos y buscó a Dios en medio del temor. Pidió que se consultara al profeta Isaías, hijo de Amós. En su mensaje al siervo de Dios describe muy poéticamente la situación con estas palabras. Isaías así describe el asunto. Así ha dicho Ezequías: este es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Segunda de Reyes 19:7. Esta frase, los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza, era un dicho como el día de hoy en nuestro país se dice, ¿no? Estábamos pobres o estábamos en problemas y se embarazó y parió la abuela, algo así se dice, y parió la abuela. O sea, lo que está diciendo aquí es que estamos en serios problemas. En medio de esta espantosa situación en la que Dios, por medio del profeta, le dice al rey que lo buscó. O sea, en medio de esto, Dios responde a Ezequías. Y aquí está la respuesta: no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. No temas a eso. Todos hemos vivido cosas semejantes, hermanos míos, como las de Ezequías. Tal vez no hablamos de reinos o de guerras armadas, o tal vez sí, en algunos casos, pero todos hemos sufrido injurias, burlas de la gente o circunstancias que nos hacen sentir mal, perdedores, pequeños. Hemos experimentado bullying, tal vez en el trabajo, en la escuela, donde sea, aún en la familia, y hemos tenido que luchar. Por si fuera poco, el diablo viene y nos acusa poniendo en nuestra mente dudas y haciéndonos sentir indignos. Por eso, este pasaje tiene que ver con nosotros también. Por eso, porque usted y yo sí podemos estar en la situación que estaba Ezequías y el pueblo hebreo de ese momento. Además de la orden a no temer, el Señor nos da razones para vencer el temor. Confiemos en la palabra de Dios y no en la de nuestros enemigos. Bueno es no ser enemigo de nadie, pero tener enemigos no depende de nosotros, desgraciadamente. Siempre hay gente que se constituye en nuestro enemigo, nuestra enemiga, y en ocasiones gratuitamente. Hay envidia, coraje, amargura, etcétera. Todo esto hace que algunas personas busquen el mal de nuestra vida. Sin embargo, más allá de lo que digan, más allá de sus falsas profecías sobre nosotros: este no lo va a lograr, este va a fracasar, más allá de sus malos deseos para nuestra vida, usted y yo dependemos de Dios y no de ellos. Como dicen en mi rancho, que digan misa, pero usted y yo confiamos en lo que Dios dice y cómo
Una pequeña prueba. Permítame decirles otro pasaje de la Escritura. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Prefiero hacerle caso a este texto que a lo que dicen mis enemigos. Confiemos en los planes de Dios y no en las circunstancias de la vida. Sennacherib podía tener grandes planes para extender su reino. Seguramente era un empresario exitoso y todas sus metas hasta ese momento las había logrado. Tenía planes, tenía la estrategia, tenía el capital, tenía los profesionales de la guerra que necesitaba, tenía la organización y según él, ningún dios de los pueblos que había conquistado le había podido detener. Pero se topó con un hijo de Dios, se topó con un pueblo de Dios y sus planes fueron destrozados. Usted y yo podemos estar en medio de dificultades, circunstancias difíciles y enemigos feroces, pero los planes de Dios para nuestra vida son distintos. Tomemos solo una prueba de ello. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. ¿Qué le parece? Hagamos caso a esta palabra y no a los enemigos. Confiemos en la promesa segura de Dios. Debemos saber que para cuando su funcionario, el Rabsaces, regresó a encontrarse con Sennacherib y decirle, ya los espanté, ya los puse a temblar, están listos para que los conquistemos. Cuando regresó este funcionario a Sennacherib, Sennacherib se había ido a otra batalla, en otra guerra, a otro pueblo. Y allá, ¿qué cree? Murió. Lo mataron. Cuidado con ponerse en contra de un hijo de Dios. Cuidado con ponerse en contra del pueblo de Dios. El Señor no se anda con juegos cuando se trata de defender a sus hijos. Déjeme contar una anécdota que algunos la conocen. Hace algunos años asistió a la comunidad que pastoreó un hombre muy especial. Él había sido comandante en la policía. Había sido de altura, había sido jefe, pero muy alto. Había matado personas, había hecho trampas y cosas porque así estaba la policía en ese momento. No hablo de la de ahora, pero en ese momento. Y a causa de sus malos manejos, había decaído y había sido derrotado. Era viejo, vivía en un terreno baldío entre la basura y además de todo, era diabético, como yo soy diabético. Se convirtió y no faltaba a los cultos. No se acercaba mucho a abrazarme. Él se sentía, creo, humillado. No olía bien, estaba sucio. Pero me veía de lejos y un día me di cuenta que me admiraba y me apreciaba mucho. Al parecer tenía un gran aprecio para conmigo y así de lejos me lo manifestaba. Aunque yo me acercaba a él, cuando supimos que su situación era situación de calle y cuando supimos que tenía diabetes, lo ayudamos con sus medicinas y con dinero para rentar una pequeña habitación que le pagábamos nosotros. Un día, en un culto de oración de miércoles, unos hombres llegaron a la iglesia, unos hombres, pienso yo, que estaban mal de la cabeza o habían ingerido algo, qué sé yo, pero se sintieron con el derecho de levantar la voz y de decir algunas injurias contra mí cuando yo estaba ahí al frente, a punto de hablar. Después de su cobarde acción, salieron corriendo y algunos diáconos los persiguieron, no les iban a hacer nada, pero iban a preguntarles de qué se trata. Eso dio pie para que algunos hablaran ahí en el culto acerca de la dificultad de ser pastor y de cómo debían cuidarme y de cómo debían tener precauciones para conmigo porque gente mala podía hacerme daño, lo que sea. Y fue entonces cuando Francisco, este discípulo del que les hablo, que ya para entonces venía con una condición diferente, su ropa lavada, insisto, le ayudábamos económicamente para sus medicinas y también para una habitación con una persona que le rentaba la habitación y que también le hacía la limpieza y le daba de comer. Y ya venía en condiciones diferentes. Pero sin embargo seguía siendo así un poco retraído. Era un hombre muy alto, había sido muy alto, rubio, ojos claros, pero se notaba su decaimiento, pues, moral y físico. Pero había conocido a Cristo, bendito sea el Señor. Pero se levantó en esa ocasión mientras hablaba a la gente acerca de cómo cuidarme y demás. Y entonces él dijo unas palabras muy curiosas, muy difíciles de creer que se pueden decir en un culto. Pero él dijo, miren, el pastor, o él se refirió a mí, dijo, él es bueno porque es un siervo de Dios y él no le va a hacer nada malo a nadie. Dijo, pero yo no soy bueno, yo soy malo. Yo sí he matado muchas personas. Así que escúchenme bien, dijo, y con su voz ronca, dijo así, va con voz muy fuerte, dijo, escúchenme bien. Si alguien se atreve a hablar algo en contra de él o pretende hacerle algo a él, yo sí me lo quebro. Así dijo. Y por quebro, para los que no de tu país, significa me lo echo, lo mato, lo que sea. Se sentó y un silencio sepulcral nos inundó. Dos cosas. Primera, creo que hablaba en serio. Hubiera sido capaz de hacer una locura. Segundo, estaba manifestando su aprecio para conmigo
Hablamos con él, por supuesto, lo abracé, le dije, no, hombre, olvídese de eso. De hecho, supimos que tenía un arma en su casa y alguien que lo conocía, un hermano de mi iglesia que había también andado en esas cosas de la policía y lo conocía. Bueno, pues decidimos desarmarlo, pues, y le hablamos con él y por supuesto que le ministramos para que dejara esos pensamientos. Pero, ¿sabe qué? Me enseñó una cosa. Dios es más poderoso, me ama más que nadie y tiene mi vida en sus manos. Dios es más poderoso, te ama más que nadie te ama y tiene tu vida en tus manos. Así que seamos libres del temor y de nuestros escarnecedores, porque digan lo que digan y planeen lo que planeen. Dios está con nosotros y lo que Dios dice vale más que lo que digan esos rufianes que nos quieren desanimar en la vida. No hagamos caso. Seamos libres del temor de nuestros escarnecedores. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y tal vez algunos que me escuchan, Señor, también tienen enemigos, gente mala, gente que le quiere hacer daño, personas que planean su mal. Dios, te pido que a mis hermanos y hermanas les ayudes a confiar en lo que tú dices, en lo que dice tu palabra y no en lo que dicen los malos, no en las palabras de desánimo, de amenaza de la gente necia, que ya se las verá contigo, lo entendemos. Y no es que pidamos mal para ellos, pero sí pedimos que nos defiendas. Gracias, Dios, por tu presencia en nuestra vida. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.